En Números 8, verso 5 en adelante, Dios nos muestra y Dios nos revela el orden por el cual deben de trabajar los levitas que Dios escoge para que trabajen en su casa y en su altar. La palabra del Señor nos muestra y nos revela quiénes son los levitas que están capacitados para trabajar en la casa de Dios. Dios nos muestra y Dios nos revela un remanente que no tiene nada que ver con Él. Los hijos de Dios son aquellos que obedecen a la palabra del Señor. Los hijos de Dios son aquellos que Dios nos identifica como aquellos seres humanos que cuando escuchan la voz de Dios, la obedecen inmediatamente. Los hijos de Dios conocen la voz de Dios, conocen la esencia de su Padre. La palabra del Señor nos muestra, la palabra de Dios nos da características de los hijos de Dios. Estas características Dios nos las muestra en Génesis 5. Génesis 5, verso 3 en adelante. Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera los hijos de Dios, siguiendo la ordenanza de Dios, ellos trabajan para el Señor. Dios no es hombre, Dios es espíritu. Los hijos de Dios están llamados a vivir y a trabajar en el espíritu. Por esto se reconocen los hijos de Dios, porque ellos no tan solo obedecen a la palabra del Señor. Ellos están conscientes y seguros de que Dios es espíritu. Ellos están conscientes de que ellos tienen que vivir en el espíritu. Ellos tienen que obedecer a la palabra del Señor. Y ellos están conscientes de que ellos no pueden seguir la voz del hombre, sino la voz de Dios. La palabra del Señor nos muestra y nos revela a los hijos de Dios como semejantes a Él. Los hijos de Dios se parecen a Él. La esencia que viene de Dios es espiritual. La esencia que viene de Dios es espiritual. El parecido de los hijos de Dios a Dios es espiritual, no es humano. Cuando Dios nos dice que sus hijos se parecen a Él, Dios nos está hablando de aquella esencia semejante a Él que Él depositó en sus hijos. La palabra del Señor nos muestra y nos revela un remanente que apartó su vida de Dios. La palabra de Dios nos muestra y nos revela un remanente que no obedece a su palabra. A esto Dios les llama seres humanos. Esto porque su esencia no vive en ellos. Esto porque ellos rechazaron al Señor. Rechazaron la espiritualidad de Dios. Ellos rechazaron el obedecer la voz del Señor. Los seres humanos tienen características diferentes a las características de Dios, del Padre, de aquel que creó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Dios creó a todos los hombres conforme a su imagen y a su semejanza. La semejanza que Dios le dio al hombre es espiritual, no es carnal, no es humana.
Dios no tiene el rostro como los hombres. Incluso ninguno de los hombres se parece. El rostro de los seres humanos no es igual. Ninguno se parece. La semejanza que Dios depositó en el hombre, la semejanza que Dios le entregó al hombre, esta semejanza es espiritual. Los seres humanos no tienen nada de semejanza. Los seres humanos no tienen ningún parecido a Dios. ¿Por qué? Porque estos viven en la carne. Los hijos de Dios son aquellos que obedecen a la palabra del Señor cuando Dios les habla. Ellos conocen la palabra del Señor. Los seres humanos vienen a tener otras características. Ellos se alejaron de Dios. Hay un remanente que salió de Dios que no le pertenece. Cuando Dios envió a formar casa y altar, Dios le dijo a sus hijos cómo era que él quería su casa y su altar. La casa de Dios no lleva ídolos. La casa de Dios, el sacerdote la tiene que preparar como Dios le pide que se la prepare. A través de la palabra del Señor podemos ver cuál es el molde espiritual que Dios le entregó al sacerdote para que el sacerdote le hiciera casa y altar. Los seres humanos, cuando forman casa y altar, estos forman casa y altar conforme al deseo de su corazón. Es porque ellos no tienen nada que ver con el Señor. Cuando Dios nos menciona a los seres humanos a través de su palabra, Dios nos está hablando de hombres naturales que no tienen nada de espiritualidad. No tienen la esencia de Dios. Dios nos dice que nada inmundo va a entrar al reino de los cielos. Nada inmundo va a entrar al reino de los cielos. Los seres humanos están llenos del deseo de la carne. La diferencia entre los hijos de Dios y los seres humanos es que los seres humanos viven en la carne y para la carne. Los seres humanos viven para complacer sus deseos humanos, los deseos que vienen a su corazón. Los hijos de Dios obedecen a lo que Dios les dice, a lo que Dios les manda hacer. Estos cuidan su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Estos siguen el orden de los mandamientos de Dios cuando Dios les envía a ejercer trabajo para ellos. El levita y al sacerdote, Dios les da unas instrucciones a través de su palabra. Dios les da unas instrucciones al levita y al sacerdote que él llama a trabajar en su obra. Dios no llama a todos los hombres. Dios no escoge a cualquier hombre, a cualquier ser humano como levita o como sacerdote. Hay una instrucción que hay que obedecer. Lo primero que Dios hace con el levita, lo primero que Dios hace con los sacerdotes es lavarlos y purificarlos. Luego de que Dios los lava y los purifica, Dios los unge. Todo esto Dios lo hace frente al pueblo. Dios no es hombre. Todo lo que tiene que hacer el levita y el sacerdote, toda la ordenanza
por la cual el sacerdote y el levita se tienen que guiar está escrita en el libro de la ley. Los levitas y los sacerdotes que le pertenecen a Dios, los levitas y los sacerdotes que le pertenecen a Dios, siguen la voz de Dios, no la voz del hombre. Ellos no copian. En el momento que esto sucede en la casa de Dios, es porque algún levita y algún sacerdote se ha contaminado con el espíritu de Satanás. Si esto sucede en la casa de Jehová, en la casa de Dios, esto nos muestra, esto nos revela en el momento que está siendo manifiesto que este levita y este sacerdote que tiene un comportamiento mundano, carnal, en la casa de Dios, este lo tiene porque miró al mundo, porque miró otro ministerio. El levita tiene una ordenanza que seguir, el levita de Dios. La desobediencia viene de Satanás. Todo levita tiene un sacerdote en la casa y en el altar donde Dios lo ha depositado. Todo levita y todo sacerdote. Voy a volverlo a repetir. Todo levita, quise decir. Hay levitas que son sacerdotes. Pero aún así, Dios deposita un sacerdote. Dios deposita un sacerdote en su casa y le da la responsabilidad para adoctrinar a los levitas, para guiarlos conforme a su palabra. Cuando Dios nos dice a través de su palabra que Él le da autoridad al sacerdote de su casa y de su altar, para que éste doctrine a los levitas, para que éste alimente al pueblo con la comida espiritual que Dios le entrega. Cuando Dios nos dice esto a través de su palabra, Dios nos dice: yo mismo a través del sacerdote voy a alimentar a los levitas, a los sacerdotes y a mis ministerios, aquellos que llegan a mi casa y a mi altar. El que Dios le haya entregado un altar, el que Dios le haya entregado una casa al sacerdote, esto no quiere decir que esta casa y este altar le pertenecen al sacerdote. Esta casa y este altar le pertenecen a Dios. Dios hace todo a través del sacerdote. Cuando el sacerdote se direcciona de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera los levitas fueron dedicados al Señor. De qué manera el sacerdote fue dedicado al Señor. La palabra del Señor nos muestra cómo Dios direccionó a Moisés, cómo Dios le explicó a Moisés que tenía que hacer este trabajo con los levitas y con los sacerdotes. El levita y el sacerdote que Dios llama a trabajar en su obra. El levita y el sacerdote que le pertenece a Dios escucha su voz, obedece su voz. Los sacerdotes de Dios no andan brincando y saltando en todos los altares que se les invita. Los levitas y los sacerdotes que le pertenecen al Señor siguen y obedecen la voz de Dios. Hay altares que no tienen nada que ver con Dios. Hay altares que no le pertenecen al Señor. La palabra del Señor nos dice que Dios llama a Moisés y le da unas instrucciones en cuanto a sus levitas y sus sacerdotes. La palabra del Señor nos dice que Dios le dice: ahora bien, separa a los levitas
de los demás israelitas. Esto es lo primero que hace el Señor. Dios separa a los levitas del pueblo. Dios separa a los levitas del pueblo. Esto porque Dios los toma para él. Dios toma al levita para él. Dios le dice a Moisés, separa a los levitas de los demás israelitas y hazlos ceremonialmente puros.